Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Uno de los motivos de consulta más repetidos en pediatría es acerca del sueño infantil. En general, muchos padres y madres piensan que sus hijos duermen mucho menos de lo que deberían, que si tardan horas en quedarse dormidos, que si se despiertan mucho por la noche o si es imposible que estén sanos cuando duermen tan pocas horas en el día. Sin embargo, la gran mayoría de estos niños no presenta un trastorno de sueño, es decir, una enfermedad derivada de la cantidad y la calidad de las horas de sueño que realizan a lo largo del día. Por tanto, si los niños no duermen tan mal, pero sus padres siguen consultando de manera habitual al pediatra, es que algo no encaja. ¿Y no será que somos los padres los que esperamos que nuestros hijos duerman como angelitos desde que se pone el sol hasta que nos levantamos por la mañana? ¿Y no será que nuestras expectativas acerca de cómo deberían dormir los niños se alejan mucho de la realidad? En el episodio de hoy analizaremos cómo es el sueño en la infancia y por qué los niños duermen de forma tan diferente a los adultos. Esperamos que de ahora en adelante los desvelos que os regalen vuestros hijos los viváis desde el entendimiento de que son normales y solo se traduzcan en ojeras. Bueno, Gonzalo, empezamos con este primer capítulo de Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Y hemos elegido este gran temazo que tanto nos preguntan en la consulta. ¿Por qué duerme mal mi hijo? La verdad es que es uno de los temazos, yo creo, que podríamos haber elegido para iniciar perfecto, porque no hay consulta de pediatría de revisión del niño sano en el que no se trate este tema, ya sea que el niño tiene un mes y que se despierta mucho, o que de repente cuando tiene 3 años se sigue despertando y no duerme del tirón como ya esperarían los padres, ¿no? Claro, yo siempre me pregunto realmente si esto es simplemente una expectativa que tienen los padres o es que de verdad pensaban que iban, yo como siempre digo, tienes un Tamagotchi, llega por la noche, lo apagas, ¿no? Y por la mañana, pues la mañana siguiente se levanta. Pero es que, yo creo que ahí el marketing nos ha engañado mucho siempre, ¿no? Y siempre que vemos a un niño que está durmiendo en la televisión, la expectativa que tenemos es que el niño está durmiendo como un angelito y no está berreando. Así que, bueno, quizás haya mucha expectativa, sobre todo en los primerizos, ¿no? Que sus hijos van a dormir mucho mejor de lo que esperan y no se dan cuenta, o nadie les ha explicado, que el sueño en la infancia es muy diferente a como es en los adultos, ¿no? Claro, lo que sí que tenemos que hacer, que explicar y hacer entender, y esperamos a través de este capítulo que los oyentes lo puedan entender, es que realmente no es que duerman mal, sino que simplemente duermen diferente, pero que es muy importante apoyarles y acompañarles en este proceso madurativo porque realmente el sueño es tan importante como el dormir, como el comer o como el jugar, ¿no? Efectivamente, no. La gente piensa que cuando te duermes el cerebro desconecta desde que cierras los ojos hasta el día siguiente por la mañana y todo lo contrario, la actividad neurológica mientras duermes sigue activa, ¿no? Nos sirve para fijar en la memoria todo lo que hemos aprendido, para olvidar aquello que no es necesario, nos produce también descanso físico y en los niños además es súper importante porque es una parte fundamental para tener un buen desarrollo psicomotor. Y aparte es uno de los pilares fundamentales de la salud que dice la Organización Mundial de la Salud, junto con una alimentación saludable y el ejercicio físico. Claro, y es que realmente el neurodesarrollo, la parte más importante del desarrollo global del niño y de su cerebro, ¿no? Igual que nacen y es un bebé que no hace nada y a lo largo de los primeros meses pues empieza a gatear, luego camina o empieza a decir palabras, pues el sueño en este proceso madurativo también va evolucionando. Es muy distinto como es el sueño de un recién nacido, que además dice, pero por Dios, es que por la noche come muchísimo. Bueno, pues porque no tienen un ritmo circadiano, porque les da igual que haya sol fuera o que no. Eso que estás diciendo del ritmo circadiano es una de las cosas importantes que tienen que entender los padres, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Cuando nace un niño, todavía no diferencia el sol del día de la oscuridad de la noche. Y entonces eso hace que un recién nacido que viene a dormir a lo mejor unas 18 o 20 horas al día, que todas esas horas las distribuya a lo largo del día, ¿no? Y se despierte normalmente para comer cada 3 o 4 horas cuando es un recién nacido. Claro, uno se hace la cuenta, no dices, si se despierta cada 3 horas para comer, no te salen las 18 horas, ¿no? Pero es que realmente los ciclos del sueño comparados con los del adulto son mucho más cortitos, son de 30 a 40 minutos. Y luego ellos no necesitan ese tiempo que necesitamos los adultos para hacer un sueño superficial y luego caer en un sueño profundo, sino que simplemente pasan de despiertos a dormidos profundamente. Y hacen ciclos muy cortitos que en muchas ocasiones los pueden encadenar alguno y cuando realmente hacen una vigilia o un despertar bueno es cuando van a comer.
Y entonces, claro, a un padre con un desconocimiento de esto le puede parecer que es imposible que haya dormido. O sea, si es que estaba comiendo y de repente está durmiendo, pero realmente ese es el sueño y hay que proporcionarles el descanso, ¿verdad? Y dicen, por Dios, pero ¿esto cuándo se va a acabar, no? Claro, pero esto ocurre muy al principio, ¿no? Estamos diciendo que no diferencian el día de la noche y que duermen tanto de día como de noche, que no lo diferencian, pero eso sobre todo son los primeros meses de vida, ¿no? En torno a los 3 o 4 meses de vida, los niños ya sí que empiezan a diferenciar el sol del día y la oscuridad de la noche y empiezan a agrupar... Que esto es lo que decíamos, el ritmo circadiano. Eso es, el ritmo circadiano, o sea, que nuestro cuerpo se acople a ritmos ya no solo del sueño, sino de todas las actividades a lo largo de las 24 horas, dependiendo de la luz del día y la oscuridad de la noche que haya, ¿no? Entonces, en cuanto al sueño, ahí es la primer hito de la maduración, ¿no? En el que empiezan a diferenciar un poco en la oscuridad de la noche y empiezan a agrupar más horas de sueño en el periodo de la noche. Y ahí es cuando en torno a los 2 o 3 meses empiezan a tener un descanso nocturno un poquito más prolongado. Oye, que estamos hablando de a lo mejor pasar de que se despierten cada 2 horas y media, 3 horas, a que se despierten cada 4 o 5 horas. Pero madre mía, es que eso es un alivio, ¿no? Es que realmente ya que puedas hacer ahí 5 horas del tirón al principio de la noche es que quieres llorar de la emoción el primer día que te pasas, que ni te lo crees, ¿no? Pero bueno, realmente este es el proceso madurativo. ¿Por qué? Porque primero aparece lo que hemos dicho, el ritmo circadiano por primera vez, empiezan a alargar un poquito los ciclos del sueño que hemos dicho que eran tan diferentes de los adultos, ¿no? Que hemos dicho eran de 30 a 40 minutos y fijaos que el de un adulto es de 90 minutos. Y luego, otra cosa que pasa es que no tienen tanta necesidad de alimentación tan frecuente. Entonces, eso permite que cuando empiezan a agrupar las horas de noche, pues tengan un descanso más prolongado, que eso es un momento de gloria para los padres. Mira, fíjate, esto que has dicho es muy interesante, ¿no? Porque yo lo pienso y digo, claro, se despiertan cada 3 horas porque el sueño no está madurado y tal, pero claro, seguramente es que el sueño no ha madurado porque su fisiología no permite que hagan ayunos más prolongados de esos 3 o 4 horas, o sea que en el fondo se está adaptando esa maduración del sueño a lo que realmente el niño necesita. Y lo acabas de decir, ¿no? Cuando el niño va ya creciendo más y no necesita, o sea, que puede hacer horas de ayuno un poquito más prolongadas, el sueño ya madura y por eso prolongan un poquito más esas horas de sueño que enganchan seguidas. Claro, y otra cosa, otro tema muy importante es que de ciclo en ciclo hay un microdespertar, ¿no? Esto es lo que a mí me parece más interesante que la gente no conoce. Claro, dale. Que nos creemos que, incluso los adultos, nos creemos que nosotros es que no nos despertamos a lo largo de toda la noche. Y por supuesto que sí. Lo que pasa es que son unos microdespertares que a veces es de repente nos movemos, nos cambiamos de postura. Bueno, muchas veces no son conscientes, pero ¿qué pasa en los niños pequeños? Que no son para empezar, lo que hemos dicho, pasan directamente del sueño profundo a estar despiertos. O sea, que es que no tienen un periodo de despertarse poco a poco, ¿no? Y luego la segunda cosa es que si se han dormido, por ejemplo, comiendo, cada vez que tengan un microdespertar necesitan volver a comer para volver a dormir. Entonces ahí es uno de los temas, ¿no? Que un poquito más adelante y una vez que empieza a ser el sueño a tener un tema muy conductual en torno a los 4 o 6 meses de vida, va a ser importante que toda la rutina que hagan a la hora de dormir, cada vez que tengan un despertar por la noche, van a necesitar un acompañamiento para volver a imitar el proceso por el que iniciaron el sueño por la noche. Déjame explicarlo un poquito mejor porque no sé si se ha entendido lo de los microdespertares, que a mí me parece apasionante, ¿no? El sueño en los adultos, vamos a empezar por los adultos, no ocurre desde que cierras los ojos hasta que suena el despertador en una cosa lineal, ¿no? Sino que a medida que avanza la noche, como cada 90 minutos, las personas van entrando y saliendo de un ciclo, que son los ciclos del sueño, y entre cada ciclo y ciclo, como has dicho, es un microdespertar. Lo que pasa en los adultos es que ya tenemos ya sabemos dormirnos solos, entonces entre ciclo y ciclo no llegamos a despertarnos del todo, ¿no? A veces nos damos la vuelta en medio de la cama, o a lo mejor abres un poco los ojos, te has dado cuenta de que te has despertado, pero cierras los ojos y te vuelves a quedar dormido. O vas al baño, haces pis, te vuelves a meter en la cama y te vuelves a quedar dormido. Y una vez que los niños saben diferenciar el día de la noche, cuando se acercan, como estás diciendo, hacia los 4 o 5 meses, es cuando empiezan a asociar ciertas rutinas para entrar en un ciclo y otro. Y muchos lo que les pasa es que no saben cómo volver a quedarse dormidos entre ciclo y ciclo. Entonces eso es cuando lo que ocurre a partir de normalmente los 5 o 6 meses, es que se empiezan a despertar mucho por la noche, cuando no se están despertando para comer, no como cuando eran pequeñitos, y no saben muy bien cómo quedarse dormidos. Y es muy importante el trabajo que tienen que hacer los padres a la hora de proporcionar a los niños herramientas para tener un sueño autónomo y que aprendan a quedarse dormidos. Que esto yo creo que lo podemos dejar para otro episodio, claro, porque daría para mucho. Una vez que empieza lo que he dicho antes, que tiene un
una parte de conducta, el inicio del sueño, es lo que hay que trabajar las rutinas y lo que nosotros llamamos la higiene del sueño, ¿no? No es solo que tengas un buen colchón y una buena cuna, sino que también tengas las herramientas, la capacidad y el conocimiento, el adulto para poder ayudar y el niño para poder aprender a ser independiente para hacerlo a la hora de quedarse dormido. Y esto es lo que nosotros llamamos la higiene del sueño, que es muy importante. O sea, igual que decimos poner una superficie segura, las cosas que hacemos que duerman boca arriba, que no usen la almohada o que, por ejemplo, les dejemos en un espacio seguro o les pongamos la sillita del coche, ¿no? Todo eso son cosas de promoción de la salud y que es lo que necesitan los niños a la hora de quedarse dormidos, y eso lo tratamos en las revisiones del recién nacido y son pues las rutinas a la hora de iniciar el sueño, ¿no? Claro. Fíjate que estamos hablando del sueño, pero realmente el sueño, como estás diciendo, entonces es a lo largo de todo el día. O sea, no pueden esperar los padres que, o sea, ese trabajo, entre comillas trabajo, porque muchas veces no hace falta ni pensarlo, pero ese trabajo para que los niños duerman, no que duerman bien, sino para acompañar en esa maduración hay que hacerlo a lo largo de todo el día. Pero ¿y hasta cuándo van a empezar a dormir un poco mejor, Elena? Claro, porque pues, claro, estamos diciendo que se despiertan, lo estamos diciendo aquí como si fuera la cosa más normal del mundo, pero ¿cuándo vamos a empezar a notar que nuestros hijos empiezan a descansar mejor? Pues para mí creo que hay para mí, para todos, y lo dice el conocimiento y todo lo que hemos estudiado, es que a partir de los 6 meses, aunque todavía el sueño no es igual que el del adulto, sí que los ciclos se han madurado lo suficiente como para que algunos niños sean capaces de haber aprendido a hacer estos microdespertares sin ser despertares conscientes a los que despiertan al adulto y necesitan un adulto que les vuelva a dormir. Claro, entonces, cuando estás diciendo despertares conscientes, para que lo entiendan, es claro, niño que se despierta y se pone a berrear en la cuna. Y te llama, claro. O sea, quiero decir, ese niño ya no se vuelve a quedar dormido solo. Necesita a lo mejor que le mezas, que le des de comer, ¿no? Eso es. Y algunos niños a partir de los 6 meses, los padres cuentan, no, es que mi hijo duerme del tirón, y el otro alucina y dice, pero por Dios, dices, es que a mí eso no me pasa. Bueno, porque ahí ya juega mucha parte, esto que estamos hablando, las rutinas a la hora de iniciar el sueño, probablemente esos niños de 6 meses que ya no se despiertan, o vamos, seguro, son aquellos que son capaces de iniciar el sueño solos en su cuna, ¿no? O con poca intervención del adulto, a lo mejor solo una presencia en la habitación. Y los otros, sin embargo, pues van a ser aquellos que siempre tienen la presencia del adulto a la hora de dormir, porque duermen en brazos, porque se duermen al pecho o porque duermen compartiendo la cama con los padres, que son modos de vida, cada uno decide el que quiere, pero esos niños son los que probablemente en cada micro despertar hacen un despertar real y llaman al adulto, ¿no? Entonces, entre los 6 meses y los 2 años es un papel muy importante el que tiene las rutinas que tienen a la hora de empezar el sueño. Porque, ¿qué va a pasar? Pues entre los 6 meses y los 2 años muchos niños todavía se van a despertar, pero es que a los 2 años todavía la mitad de los niños se despiertan alguna vez por la noche. Fíjate lo que dices, la mitad de los niños, o sea que ojalá 50%. Todos durmieran del tirón, pero es una moneda al aire de que te toque, incluso, entre comillas, haciéndolo bien, que tu hijo duerma del tirón o no, pues 1 de cada 2, ¿no? Claro, ahí sí que juega, eso yo creo que es en las consultas de pediatría donde vienen con 12 meses, por Dios. Es que todavía se despierta cada 2 horas, ¿no? Porque es que eso lo vemos. Y hay algunos que te dicen, no, si lo acuesta a las 9 y se levanta a las 9, claro, ¿no? Pero la contestación al final en el fondo estamos diciendo que si llegamos a los 2 años y la mitad de los niños todavía no consiguen dormir del tirón y que se despiertan por la noche, que a lo mejor tienen 1 o 2 despertares nocturnos, es porque es normal que se despierten, ¿vale? Pero has dicho, claro, si los cogen en brazos, si les mecen, si les dan la mano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que eso es bueno o que eso es malo? Porque a lo mejor alguien se está haciendo una idea equivocada de lo que estás queriendo decir. Simplemente esa es la rutina que tiene el niño a la hora de iniciar el sueño. Sí que es muy importante que, como ya tienen ritmo circadiano, hemos dicho que ya una vez que baja la luz del sol, empieza la melatonina que todos conocemos, el cerebro empieza a producir y les dice a nuestro cerebro, oye, que te tienes que apagar, que tienes que entrar en fase de descanso, que nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, normalmente eso ocurre en la hora previa a iniciar el sueño. Entonces, ahí es donde es muy importante meter la rutina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le recomendamos a los padres? Pues decimos, bueno, pues la cena debe estar excluida de esta hora, o sea que hay que cenar más de 1 hora antes de iniciar el sueño, y luego ¿qué vamos a hacer? Actividades que relajen y que ayuden a nuestro cerebro a empezar a desconectar. Un bañito, un cuento, cualquier juego tranquilo, no vale saltar las camas, por ejemplo, o jugar al escondite, ¿no? Vale, pero fenomenal. Y yo creo que eso,
o quizás porque nos lo habrán dicho nuestros padres, nuestros abuelos, lo que sea, pero todos tenemos lo de cena, baño, cama, o el orden que queráis. Al final siempre va a la cama, pero al final los padres te lo dicen. No, claro, es que tiene 12 meses o tiene año y medio y se sigue despertando un montón. Y lo preguntas en la consulta y le dices, vale, y cuando se despierta a las 2 de la mañana, ¿tú qué haces? Y dices, pues nada, voy a la habitación y es que, claro, hasta que no le doy la mano, no se queda dormido. Entonces, eso que son muletillas, que es lo que estás diciendo, las rutinas que aprenden los niños para iniciar el sueño no es que sean buenas o malas, simplemente es como ha aprendido el niño a conciliar el sueño. Y claro, si se nos despierta en mitad de la noche, lo que va a reclamar es con lo que aprendió a quedarse dormido. No es que sea bueno o malo, es que pues es claro, lo lógico que tiene, lo que yo también lo haría. Pues como nos pasa a lo mejor a los adultos, que solo hay gente que solo si se desvela en medio de la noche, solo sabe quedarse dormido, levantándose, yendo a la nevera, bebiéndose un vaso de agua, dándose un paseo y volviéndose a quedar dormido. De hecho, esto ocurre de forma muy habitual con los niños alimentados con lactancia materna, ¿no? La lactancia materna, el hecho de succionar, bueno, la succión en sí tiene un efecto relajante y placentero muy grande y además es que nuestro cerebro produce endorfinas y melatonina, tanto en el niño como en la madre, el hecho de lactar. Entonces, esto hace que sea una herramienta perfecta para dormir al niño. Yo lo cojo en brazos, le doy el pecho, se queda dormido. Pues, claro. ¿Qué va a pasar? Que cada despertar va a haber que repetir lo mismo. Entonces, llega un momento que en este trabajar de rutinas que también hay que excluir la comida, que es una cosa que suele estar muy ligada al inicio de la noche. No solo el pecho, con el sueño. O sea, también el biberón. Los biberones, sí. Es claro cuando preguntas a ese niño de 12 meses que te dicen los padres, no, es que le doy la cena en la cocina con sus hermanos, pero para dormir lo tumbo en la cama y le doy un biberón y se queda dormido tomando el biberón. Pues lo normal es que cuando se despierte a las 2 de la mañana, si no lo que quiere comer, pues a lo mejor no quiere comer, lo que quiere es tomarse un biberón porque es la forma en la que ha aprendido a quedarse dormido. Claro, es como su cerebro ha aprendido a desconectarse. Yo succiono el biberón, succiono el pecho, succiono el chupete, o me dan la mano, o me mecen en brazos, o me cantan una canción. No es la rutina que tiene asociado el niño al sueño. O que se meta papá y mamá en la cama porque es como he aprendido a dormir. Y claro, si me despierto a las 3 de la mañana y papá y mamá ya no están, pues obviamente me despertaría a decir, oye, venir aquí otra vez que me quiero quedar dormido. Claro, y aquí llega, ¿no?, lo de los diferentes métodos de ayudar a enseñar a dormir a los niños. A tener un sueño autónomo. Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, estamos diciendo, vale, si le doy la mano, luego se va a despertar para que se despierte la mano. Si le doy un biberón para iniciar el sueño, me lo va a pedir. ¿Qué les decimos? Que no les den la mano, que no les den biberones, que cierren la puerta y que el niño ahí se las apañe para dormirse solo. Claro, ¿eso cómo se trabaja? Pues claro, aquí yo creo que esto es como el equipo Colacao y el equipo Nesquik, ¿no? Que los tenemos como divididos. Y entonces, bueno, hay un método de un norteamericano de los años 80 que era el método de extinción, ¿no? Yo lo dejo, cierro la puerta, el niño llora, y cada 1 minuto, cada 5 minutos, cada 3 minutos, voy y le digo, oye, yo estoy aquí, pero no te cojo, ¿no? El niño, al final, en este periodo de entrenamiento, deja de llorar y se duerme solo porque se ha dado cuenta que nadie va a ir a buscarle, ¿no? Vale. De todas maneras, este método, que sí que es verdad que, vamos a decir que entre comillas es efectivo, porque sí que es verdad que nosotros somos de esa generación, o sea, seguramente la gente que nos está escuchando, nosotros, nos han enseñado a dormir con este método, ¿no? Nuestras abuelas que ahora nos ayudan tanto lo conocen de sobra, ¿no? Cuando se ha estudiado posteriormente, los psicólogos infantiles dicen que realmente no es que el niño aprenda a dormirse solo, sino que como no encuentra el consuelo que necesita, su cerebro desconecta y que seguramente eso no sea bueno para, bueno, no es bueno para un niño. Claro. Por tanto, cerrar la puerta y no acudir al llanto de un niño seguramente no es la forma ideal para que un niño aprenda a dormirse, ¿no? Desde luego no es la que nosotros compartimos, no, pero desde luego que no. Hay este famoso método, todavía se sigue recomendando. Pero sería, por ponerlo de ejemplo, del extremo de una de las formas en que los niños podríamos enseñarles, entre comillas, a dormir. Luego tenemos la parte todo contraria, ¿no? La de crianza con apego, que el pediatra Carlos González es, yo creo que el impulsor, y ya hay mucho escrito sobre esto, que es si el niño tiene la necesidad y necesita mi compañía, el acompañamiento, él mismo llegará un momento en el que tenga independencia suficiente para decir, mamá, ya no te necesito, o papá, yo ya me sé dormir solo porque soy mayor. Esto... El problema es que tarda mucho en llegar, ¿no? Sí, tarda años. Lo ha desarrollado mucho en un libro Rosa Jové, que seguro que conocéis también, que se llama Dormir sin lágrimas, si no recuerdo mal, en el que viene a decir un poco eso, que la familia se adapte a cómo duerme el niño hasta que el niño deje de dormir como duerme, por decirlo de alguna manera. O sea, acompañarle durante todo ese proceso de maduración. Que si hay que hacer colecho, se hace colecho, que si los padres tienen que dormir separados porque no tienen una cama grande para dormir los 3 juntos, pues que duerme la madre con el niño o el padre con el niño separado. Pero claro, ¿esto hasta cuándo? Es un método muy respetuoso que sigue todas las necesidades del niño. El problema es que a veces no sigue las necesidades de los padres. Entonces,
uno tiene que encontrar el método con el que se sienta a gusto. Yo creo que hay que respetar las necesidades de los niños, pero intentar generar un espacio de independencia para que el niño empiece a dormir solo, que es el término medio de estas dos cosas que estamos diciendo, quizás sea el método que a nuestro parecer, ¿no, Gonzalo? Uh-huh. Es el que deberíamos seguir. Hay que empezar a trabajar las rutinas y la higiene del sueño, pues desde que ya empieza esta parte conductual de dormir, 6 meses y desde luego en torno a los 8 o 9 meses, que es cuando aparecen la ansiedad de separación del niño con el adulto, ¿no? Es que si tú me dejas solo, es que yo no quiero dormir solo y lloro, ¿no? Pues si tiene esa necesidad habrá que cogerlo, pero habrá que ir dándole una independencia poco a poco. A veces va a necesitar nuestra manita, a veces los brazos, a veces la presencia, pero con el tiempo irá entendiendo que nosotros estamos para lo que necesiten, pero es capaz de quedarse dormido a lo mejor con nosotros en el marco de la puerta, ¿verdad? Sí, yo creo que en el fondo es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cada familia es diferente y no puedes recomendar un método único para todas las familias. Seguramente, o por lo menos desde mi punto de vista, no es bueno el método de extinción, porque no da respuestas a las necesidades de los niños, pero hay muchas familias que no se pueden permitir hacer colecho durante 6, 7 años de vida, ¿no? Nosotros lo conocemos, tenemos compañeros que a lo mejor son enfermeras que trabajan de noche. Claro, a esas madres no les puedes recomendar el colecho porque una noche de cada 2 no están durmiendo en casa. Entonces, lo que sí que es importante, y esto es una cosa que yo creo que quizás es más difícil enseñar a los niños esas rutinas para aprender. O sea, por un lado sería muy fácil decir cierro la puerta y que el niño se duerma, o por el otro lado contrario, pues me duermo con el niño y que el niño se duerma. Pero eso no se adapta. Yo creo que sí que, o sea, el trabajo de ese padre con el niño de 1 año y medio, con 2 años, que se despierta, que no quiere iniciar la noche solo en la habitación, es mucho más difícil y más lento, ¿no? Esos cambios de rutinas, claro, poquito a poco, de no te doy la mano, pero me quedo sentado a tu lado en la cuna. No, y el problema es que luego hay muchos pasos para atrás, porque se pone malo, nace un hermanito. Bueno, es una cosa que simplemente yo creo que tener las herramientas para saber lo que es más beneficioso para el neurodesarrollo de tu bebé y también que se ajuste a tus necesidades como familia, pues es lo que te va a ir ayudando día a día a hacer lo que crees que va contigo, ¿no? Y con tu propio hijo. Y que desde luego que no es fácil, porque también nos lo dicen mucho en la consulta, en plan, es que tiene 3 años, voy a poner un poco extremo, tiene 3 años y medio y todavía para dormir usa el chupete. Y si se despierta por la noche y no tiene el chupete, se pone a grito pelado y hay que ir a dárselo. No, claro, es que si quieres quitarle el chupete no va a ser cosa de 1 o 2 días. Ni es una cosa de medio de la noche, tiene que ser un momento en el que esté despierto y comprenda que el chupete a lo mejor ya sabe que se lo tienen que llevar los Reyes Magos, o se ha roto y ya no se puede comprar otro. Claro. No, tiene que ser una cosa consciente para que cuando se despierte no busque su chupete porque el chupete ya no está. Y con esto lo mismo, el biberón, claro, si tú le estás dando el biberón en la cuna para que inicie el sueño, cuando se despierta a las 2 de la mañana será lo mismo. Si tú quieres retirar esos biberones de la noche, porque el niño con 12 meses, 1 año y medio, ya no necesita comer por la noche, o sea, desde el punto de vista fisiológico aguanta toda la noche sin dormir, no es que quiera comer, no es que se despierta para comer y quedarse dormido, pues esos primeros días en los que no le vas a dar biberón, habrá que hacer varias cosas. Primero, no darle el biberón con las luces apagadas en la cuna, por ejemplo, sino que a lo mejor hay que darle el biberón en el salón con todas las luces encendidas para que no se quede dormido y no asocie el biberón a quedarse dormido. Claro. Pero está claro que esos 10 o 15 o 20 primeros días en el que estás cambiando las rutinas, pero de forma respetuosa, o sea, no es cerrar la habitación e irnos, ¿no? Sino, pues te quito el biberón, pero me quedo contigo. Pues esas primeras noches el niño va a dormir peor que al principio, porque es muy sencillo dar un biberón y que el niño se quede dormido, pero si luego no trabajas quitar el biberón, nunca lo vas a quitar. Eso es. Eso es así. Y luego otra de las cosas, hablando de los biberones, ¿no? Que yo creo que se hizo mucha escuela hace, pues nuestra generación, lo que has dicho antes es, nada, un biberón bien cargadito de cereales que con eso seguro que aguanta toda la noche porque el niño si se despierta para comer será porque tiene hambre. Bueno, pues... Yo creo que este es el resumen casi de todo lo que ya llevamos hablado, ¿no? Si estamos diciendo que los niños se despiertan por la noche porque no saben volverse a quedar dormidos, no es que se despierten para comer, por mucho que carguemos el biberón con 8 o 9 cacitos de cereales, que ya otro episodio dedicaremos a la alimentación para ver si aguanta más por la noche, pues es que aparte que está demostrado que no aguantan más por la noche, seguramente le estamos dando muchísimas más calorías de las que necesita. Y yo creo que una cosa que muy importante que entiendan, que decían, no, es que yo justo se lo metí y empezó a dormir, claro, porque más o menos eso ocurre a los 6 meses, que es cuando hemos dicho que madura, y entonces seguramente ha sido casualidad. Por eso unos padres dirán, a mí me funcionó, y la otra mitad dirá, a mí no me funcionó. Eso ya se ha demostrado científicamente que no es el método a mí me funciona, sino visto en un trabajo, en un estudio de muchos niños a los que se le aplica eso, que no tenía cambios en cómo era el sueño, ¿vale? Y luego, bueno, ya un poco para terminar, Gonzalo,
qué pasa, ¿no? Uno de los estudios que nos leímos y que siempre nos gusta y lo usamos mucho en la consulta para que entiendan es cómo es el sueño de los padres, ¿no? Una vez que son padres. Sí, esto es un poco lo que motiva que hayamos elegido este primer episodio, ¿no? Aparte por las dudas o las cosas que nos comentan en consulta, no sé si sabéis que los padres y las madres pierden unas 700 horas de sueño al año una vez que nace su primer hijo. Es que son muchas horas, claro. ¿eh? Es que ni hace no sé cuántas guardias. Claro, Es que si 700 horas divididos entre 365 días, pues vamos, te vienen a salir un par de horas al día menos de sueño. Si normalmente un adulto, depende del adulto, ¿no? Pero duerme entre 7 y 8 horas, pues es que vas a pasar a dormir 5 o 6, como mucho. Claro, y además es que el problema es que si hemos dicho que cada niño necesita como unos 5 años para tener un sueño igual que el de un adulto, claro, uno hace la cuenta y dice, vale, tengo 5 años. Luego tengo otro niño, si tienes 3, 4, los hijos que tengas, y depende de los separados que estén. Claro, realmente ese estudio concluía que al final no vas a recuperar la calidad de tu sueño de antes de ser padre hasta que el hijo pequeño que has tenido tiene ya 5 o 6 años. Claro, yo suelo decir, cuando cuento esto en la consulta, me gusta mucho contarlo para decir, mira, no que no me preguntes sobre eso en la infancia, pero prepárate para el club de las ojeras, ¿no? Que es lo que se dice de los padres, es en plan, vale, a partir de los 6 años ya empiezan a dormir mejor, pero a lo mejor tu hijo mayor ya tiene 12, con lo cual tus preocupaciones ya no es si el niño duerme bien o mal, tu preocupación es, va bien en el colegio, qué tal está en el instituto, le doy o no le doy móvil, sus coqueteos con el tabaco, las drogas, todo este tipo de cosas. O sea que se cambian, yo creo que las preocupaciones de los niños pequeños a las preocupaciones de niño mayor. Yo creo que una vez que nace un hijo, el paradigma de lo que eres cambia y ya nunca vuelves a descansar. Y yo creo igual. que por mucho que te lo hayan contado, ¿no? Puedes hacer unas expectativas, bueno, voy a dormir peor, pero realmente uno, hasta que no está en eso, no sabe cuánto de peor y de cansado vas a estar. Bueno, con esto no queremos desanimar aquí a ningún padre, sino simplemente a conocer cómo es el sueño, que comprendan por qué no duermen igual los niños que los adultos y qué cosas podemos hacer para ayudar a los niños a desarrollar independencia a la hora de quedarse dormidos. Bueno, Elena, yo creo que vamos a ir poniendo fin a este primer episodio de Sin Cita Previa. Nos hemos dejado un montón de temas en el tintero que iremos tratando también del sueño en la infancia. Habrá pues, sobre alimentación infantil, sobre enfermedades, pero en concreto sobre el sueño en la infancia pues habrá que hablar de muchas otras cosas que no hemos mencionado, sobre si el colecho es bueno o malo, sobre la muerte súbita, las pesadillas y los terrores nocturnos, o si la melatonina, esa cosa que viene en un botecito que venden en la farmacia sin receta, es el remedio para que los niños duerman bien, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si a modo de cierre hacemos un buen resumen con las cuestiones más importantes para llevar a casa? Pues muy bien, vamos con ello. 1. Los niños no es que duerman mal, es que duermen muy diferente a los adultos. 2. La maduración del sueño es algo que ocurre durante los primeros años de vida del niño. 3. Mientras el sueño madura y adquieren habilidades para tener un sueño autónomo, es habitual que los niños se despierten muchas veces por la noche. La gran mayoría de estos niños no tendrán un trastorno del sueño, ya que realmente descansan las horas que necesiten, aunque a sus padres les parezcan pocas. Y ya por último, los padres podemos ayudar a mejorar la calidad del sueño de nuestros hijos mediante la higiene del sueño y enseñándoles estrategias para tener un sueño autónomo e independiente. Muchas gracias por habernos acompañado. Os agradecemos que comentéis, compartáis y valoréis con 5 estrellas este episodio, tanto en redes sociales como en la plataforma en la que nos hayáis escuchado. Antes de acabar, agradecer a Deslas esta oportunidad que nos brinda de estar con todos vosotros cada semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! Pronto.